Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos encontramos reunidos Venus Chinwat, Esteban Gómez, Daniel Cortés y quien les habla, Diego García. Nosotros somos estudiantes del curso de Justicia para la Paz de la Universidad Nacional de Colombia y la charla de hoy versará sobre el homicidio de la hermana Yolanda Cerón en el contexto del conflicto armado. En primer lugar, es importante entender en qué contexto se da la apertura del macrocaso 002, desde donde se estudia dicho homicidio y todas sus implicaciones. Tal como fue expuesto en el curso, la Sala de Reconocimiento de la Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, que entre otras constituye la JEP, conforma criterios de priorización elaborados a partir de la gravedad y representatividad de los delitos. El empleo de estos criterios de priorización crea los macrocasos seleccionados por la JEP. El macrocaso 002 fue creado por esta sala mediante el auto 004-2018, priorizando así los hechos ocurridos entre los años de 1990 y 2016 en el suroccidente de Colombia, en la región de Nariño, específicamente los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, desde donde salieron miles de personas afectadas por acciones atribuidas tanto a la fuerza pública como a las distintas FARC-EP. Entre estos actos se destacan desplazamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, violencias sexuales y, el caso que nos atañe, los homicidios. Para la selección de este caso, se recurrieron a los criterios de priorización subjetivos, como la vulnerabilidad de las víctimas, la afectación de los sujetos colectivos, la representatividad de los responsables y así como otros objetivos destinados a la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización y la representatividad de los hechos. En los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas encontramos una fuerte presencia de grupos étnicos, superando así el 80% de la población total, especialmente indígenas y afrodescendientes, que lastimosamente, según información del DANE, encontramos que en un 33% sufren de una insuficiencia de cubrimiento respecto a las necesidades básicas, y que sumado a ello, han sido las principales víctimas y quienes han sufrido más los desgastes de la guerra. Un ejemplo de eso son los indígenas Agua, quienes han sido múltiples víctimas en bastantes ocasiones de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos forzados. La Corte Constitucional se pronunció sobre el auto 04 de 2009, denunciando la suprema gravedad que se demuestra por la cantidad de conductas cometidas y la estandarización y generalización de estas prácticas sistemáticas de los actores de conflicto, en especial las FARC-EP, sus columnas allí operantes, pero también los grupos paramilitares relacionados con las fuerzas militares del Estado. Dentro de este caso, encontramos una de las banderas más representativas de las huellas que se dejaron por las violencias ejercidas en estos territorios. Esta violenta muerte de la hermana Yolanda Cerón, defensora de los derechos de las comunidades, fiel creyente en la paz y en especial un símbolo de unión entre los pueblos indígenas y negros nariñenses. En este momento, Venus, me encantaría preguntarte si nos podrías contar sobre la vida, obra y luchas de la hermana Yolanda Cerón. Valeria. Si bien se sabe que el conflicto armado ha impactado en todo el país, en especial en las zonas periféricas donde se encuentran casos relevantes por la manera en que ocurrieron y cómo esto tuvo repercusión en la sociedad. En este contexto se nombra el caso de la madre Yolanda Cerón. Ella fue una líder social que luchaba por los derechos y bienestar de su comunidad. Siempre mostró su carácter de ayuda a todas las personas de su alrededor. Tuvo esa vocación desde su infancia. Se esmeró por salir adelante y conseguir un título universitario. Poco después inició su trabajo comunitario con las comunidades negras. Es así como su nombre y presencia se destacó en la comunidad, llamando la atención de los grupos armados de ese entonces. Ella estaba en contra de la violencia e injusticias que había en su pueblo, por lo que las denunciaba, provocando descontento de sectores políticos, económicos, militares y radicales de la región. Todo esto llevó a que el 19 de septiembre del 2001, la madre Yolanda Cerón Delgado fuera asesinada al frente de la iglesia de la Merced en Tumaco. En este contexto también nombro a algunas de las obras de la madre Yolanda. Gran parte de su carácter se debió a que Yolanda Cerón fue una religiosa.
se comprometió a cumplir los votos de pobreza, castidad y obediencia ante Dios, hecho que dirige su vida a ayudar a los demás sin anhelar ambiciones. Adicionalmente, durante su formación académica se dio cuenta que las personas tienen diversas carencias, había desigualdad, injusticia, pobreza, tal como en su comunidad. Decidió así ser una mujer fuerte y luchadora para beneficio de las comunidades negras. La obra más destacada y aporte a la sociedad se encuentra la aplicación de la Ley 70 de 1993, que les otorga derechos colectivos sobre la tierra a las comunidades negras de la costa pacífica nariñense. Así logró que se titulara 96.000 hectáreas de tierra para 9.000 afrodescendientes de Nariño. Muchas gracias. En este momento, Daniel, es hora de hablar sobre cómo se dio la muerte y quiénes fueron los responsables de este hecho. Por supuesto. Las causas del asesinato de Yolanda Cerón se remontan a la incursión del narcotráfico en 1998, cuando se empezaron a establecer los primeros laboratorios de procesamiento de la hoja de coca en la zona. Además, venían actuando frentes de las FARC y el ELN desde los 80, quienes intensificaron las extorsiones y secuestros por causa del fallido acuerdo de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, en el Caguán, además de que en la zona actuaba un grupo delincuencial, los Bam Bam. Lo anterior se presentó como la situación perfecta para la llegada de los paramilitares en el año de 1999. Esto de la mano de las peticiones de comerciantes, hacendados, empresarios agroindustriales e incluso palmicultores que buscaban la protección de su integridad y de sus negocios por parte de este grupo paramilitar. Es así que Vicente Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, ordena a Diego Murillo, alias Don Berna, que le enviara a Tumaco un bloque paramilitar que se conocería posteriormente como Frente Liberación Sur, que estaba comandado por Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano. Desde la llegada del bloque paramilitar, estos hicieron un acto de presencia con una oleada de asesinatos selectivos contra varias personas que resultaban incómodas a los intereses de los grupos económicos y políticos dominantes de la región. Entre estas personas se encontraban quienes llevaban adelante el proceso para la titulación de los terrenos colectivos de las comunidades afro. Yolanda Cerón se percató de esta ola de violencia y de los nexos de complicidad existentes entre los paramilitares y las fuerzas militares. Así, en un Consejo Extraordinario de Seguridad en Tumaco, Yolanda presentó un documento denunciando cómo las autoridades no reaccionaron ante las atrocidades cometidas contra la población por los paramilitares, quienes actuaban a plena luz del día, además de que entraban y salían de las guarniciones militares sin miedo alguno, hecho bien conocido por los tumaqueños. Es así que el capitán de fragata de infantería de Marina, Juan David Múnera, sentenció que este documento pareciera haber sido escrito por subversivos, frase que llegó a los mandos paramilitares, creyendo que Yolanda Cerón era una colaboradora de la guerrilla. Desde ese momento, las amenazas e intimidaciones contra la madre aumentaron. Fueron sus familiares y allegados quienes se percataron del estado constante de temor y miedo que tenía sumido a la madre, combinado a la gran zozobra por el asesinato de personas cercanas al trabajo de los terrenos comunales de las comunidades afro en los últimos años, meses e incluso días. El responsable intelectual máximo del asesinato fue el comandante del Frente Liberación Sur, Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, al recibir la supuesta información de que Yolanda Cerón era una colaboradora de la guerrilla del ELN. Este le ordenó al comandante urbano paramilitar en Tumaco, Camilo Andrés Jaramillo, alias Calimán, sumado a Jorge Enrique Ríos Córdoba, alias Sarmiento, que informaran a los perpetradores del crimen quién era exactamente Yolanda Cerón. Ambos le hicieron un perfilamiento de la rutina de la madre y sus movimientos para planear el día del asesinato. Al final, Yolanda Cerón fue asesinada el 19 de septiembre de 2001 en Tumaco, a la salida de la iglesia de la Merced en el Parque de Nariño, donde alias Capulina disparó en varias repeticiones contra la madre, dándose la fuga con Julio César Posada Orrego, alias Trilling, quien conducía la moto ese día. Muchas gracias, Daniel. Por último, Esteban, ¿cómo ha sido el proceso de reconstrucción de verdad y qué papel ha jugado la Comisión de la Verdad en este suceso? Claro que sí, Diego. El asesinato de Yolanda Cerón fue un suceso que dejó grandes heridas en sus allegados y su comunidad, por lo que para llevar a buen término un proceso de sanación y reconciliación es necesario propiciar espacios donde quienes han sufrido el daño
puedan exteriorizar sus sentimientos, expresar su experiencia, su dolor y donde se pueda saber la verdad. ¿Qué fue lo que realmente motivó a que se efectuara un crimen de tal magnitud? Es por esto que la Comisión de la Verdad, en su labor de contribuir a esclarecer lo ocurrido y promover la reconciliación y convivencia, organizó el 25 de junio de 2021 un acto de reconocimiento de responsabilidades, donde comparecieron tanto víctimas como victimarios. Por una parte, estuvo Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, quien fungió como comandante del extinto Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien pidió perdón por el daño causado y además dejó claro que Yolanda no tenía ningún vínculo con la guerrilla ni merecía morir. En contraste, personas cercanas a Yolanda, como integrantes del Consejo Comunitario de Acapa, de la Pastoral Social de Tumaco, así como su sobrina y su hermano, coincidieron en la desestabilización que produjo la muerte de Yolanda en los diversos ámbitos en los que se desempeñaba. Pues ante todo era una líder, o como dicen sus compañeros del Consejo Comunitario, una madre que lo dio todo por sus hijos, aun sabiendo que su labor probablemente tendría la muerte como destino. Además, con actos musicales que destacan la riqueza cultural de esta zona nariñense del Pacífico colombiano, se profundizó el trabajo y legado de Yolanda Cerón. Por otra parte, y aunque si bien no tiene una relación directa con la labor de la Comisión de la Verdad, el Centro de Memoria Histórica, de acuerdo con una orden judicial en contra de los autores del crimen, publicó una amplia bibliografía de la religiosa para conmemorar los 20 años de su asesinato. Dicha publicación lleva el nombre de Yolanda Cerón, la hermana del Pacífico, una biografía ilustrada. En este trabajo se hace mención de su vida, obra y múltiples causas que lideró, con el propósito de mantener viva la memoria y el legado de Yolanda, porque teniendo en cuenta que la situación de vulneración de derechos humanos en esta zona del Pacífico persiste, y como ella misma lo pregonaba en vida, el trabajo apenas comienza. En conclusión, como este caso podemos encontrar miles de situaciones similares durante el conflicto armado, donde ocurrió la muerte de un líder social o alguna persona que representaba a su pueblo y que por miedo a los grupos al margen de la ley no había manera de exigir justicia y verdad. Sin embargo, actualmente ya se encuentran entidades destinadas a dar solución a este tipo de sucesos. La JEP, destinada a administrar la justicia transicional, o la Comisión de la Verdad, para poder esclarecer tales delitos y también proyectar el legado de quienes sacrificaron su vida por mejorar la vida de su comunidad. Muchas gracias por haber escuchado esta historia y hasta una próxima oportunidad.